Y pues vamos a una entrevista, Hilario, si te parece. Así es. Hace rato que no entrevistábamos yo, permítanme decirlo, pero es un personaje, es un hombre talentosísimo, es un sonorense, pues sus papás durante muchos años allá en Caborca, ¿no? Que veían el noticiario y aquí estaban muy pendientes. El doctor Ernesto Duarte Tagles es presidente de la Fundación Milka y ayer tuvimos la oportunidad de conocer lo que es ahí el área esa de la fundación, ahí en la colonia Periodista, y ahí ver lo que es el espacio educativo Darte. Es una promoción para donación de órganos que nos explican la historia, Hilario, desde allá 1952, cuando se hace el primer trasplante de riñón, ¿sí? Y posteriormente otros riñones y después pues ya otros órganos, como es el mismo hígado, como es corazón. En los pulmones. Como son pulmones, como es trasplante de piel, córneas, bueno. Cerebro, los nuevecitos. Y ya tenemos ahí con nosotros el doctor Ernesto Duarte. Ernesto, buenas noches. Hola, Víctor, Hilario, buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias. Oye, fíjate que tu audio se oye un poquito lejos. No sé si nada más acercarte tantito ahí a tu micrófono ahorita. Gracias, Ernesto. Oye, Ernesto, ahora sí, platícanos de la fundación que tú presides, platícanos de este trabajo que estás haciendo y sobre todo el objetivo de hacia dónde va dirigido. Bien, pues aquí ¿se escucha ahora sí bien? Adelante. Esta Fundación Milka nació en 2019 para promover la donación de órganos desde y para la sociedad civil y ayudar a las personas que requieran de un trasplante. Milka significa dar y regalar en yaqui, es la primera y única fundación en su tipo que se dedica a esto de Sonora. Entonces, Vidarte es nuestro primer proyecto en promoción de la donación y es este juego de palabras donde precisamente traducimos al español, ¿no? Milka y darte, de darlo, porque finalmente esa es la donación de órganos, y arte porque este será un espacio también cultural donde vamos a tener un espacio para la manifestación, la expresión de cualquier aspecto cultural, ¿no? Entonces es para promover y finalmente pues la donación de órganos de alguna manera y los trasplantes pues es un arte y por eso inauguramos ayer a propósito de que hoy es el Día Nacional de la Donación de Órganos. Eso es. Oye, Ernesto, nomás ponnos en contexto, ¿cómo andamos en esa cultura de donación? Porque las técnicas de trasplante cada vez se ha ido mejorando. Recuerdo desde aquel primero trasplante con el doctor Porfirio Estrada Arras, se ha evolucionado muchísimo, pero en la cuestión cultural, en la cuestión de que la gente acepte donar y sobre todo su familia, ¿cómo andamos? Mira, es muy curioso porque cuando les preguntas en el tú a tú, la mayoría dicen que están a favor de la donación, pero hay estudios realizados, se ve que cuando se lleguen, se les pregunta así nada más y dicen que sí, luego se les pide que se pongan en un contexto, pero en un escenario imaginado, pero que pudiera suceder. Y ya ahí baja el 50% las personas que dicen que sí. Y cuando nos vamos a la situación de ya real, pues ya baja mucho menos. Y México es uno de los países, como podemos ver aquí en Darte, que México es uno de los países con tasas de donación más bajas de América Latina, de 3.9 donantes por millón de habitantes. Y ese es un problema muy, muy grande porque pues estamos viendo ahí en pantalla la cantidad de mexicanos que están en situación de espera para un trasplante, pero por ejemplo, en realidad en los congresos médicos se estima que de riñón, en realidad es un número estimado, podría llegar a los 60,000 personas que podrían necesitar un trasplante de riñón. Y con esa tasa de donación tan baja, pues estamos muy mal. De hecho,
en 10 años la tasa de donación ha variado mínimo de 4.1 donantes por millón de habitantes que había en el 2014. Estamos en 3.9, o sea, al contrario, hasta bajó, ¿verdad? Oye, ¿y a qué se atribuye eso? ¿A qué lo atribuyen? O sea, la cuestión cultural de que en la casa, en la escuela, no están pues tratando de promover precisamente de la toma de conciencia, ¿no? De que la importancia de donar órganos cuando ya no los vas a necesitar porque ya, pues ya estás del otro lado. Sí, yo creo que es multifactorial, pero al final de cuentas sí falta una política más estructurada, más como el nombre es, política de Estado, ¿no? De hecho, así lo menciona el propio director nacional, el doctor José Salvador Aburto Morales, así lo comenta. Hace falta una política de Estado como la protección a los pacientes con HIV, como la protección a los pacientes con alguna otra enfermedad, los cáncer, por ejemplo, ¿no? Porque la gente no piensa, obviamente no pensamos que nos vamos a morir o no nos queremos morir, y entonces no hablamos al respecto, y cuando se da este escenario, pues muchas veces la gente, como se da en un momento de mucho dolor, de mucha pérdida, a veces hasta se sienten agredidos, y lo primero que ponen es una barrera de decir no. Aún y cuando se platica con ellos y a veces dicen, yo sí estoy a favor de la donación, pero a mi familiar me lo quiero llevar completo, ¿no? Por ejemplo. Sí. Oye, ¿y en qué momento la persona, el donador, debe o debemos, sí, poner ese sí, Ernesto, de que queremos donar? O sea, cuando uno está vivo, cuando uno está tranquilo, cuando uno está accidentado, o es la familia directamente, ¿cómo lograr que más personas podamos donar? Mira, hay en la ley, en teoría, hay dos tipos de donantes. El donante tácito dice que en México todos somos donantes a menos que hayamos manifestado nuestra negativa, y el donante expreso, que es el que lo deja por escrito. Pero ambos artículos están muy laxos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el donante expreso no dice cuál es el documento oficial, y entonces puede ser cualquiera. Yo una vez le pregunté a la directora jurídica del Centro Nacional de Trasplantes, y me dice, pues sí, de hecho hasta en una servilleta, si hay testigos de que el afectado lo escribió, pudiera ser válido a ese grado. Pero, y en el otro caso, en el donante tácito, dice, todos somos donantes a menos que hayamos manifestado nuestra negativa, pero para ello solicitaremos el consentimiento de la familia. Entonces se queda uno, bueno, entonces si somos o no somos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si yo morí y de todas maneras, y nunca dije que no? Al contrario, hasta dije, bueno, manifesté que sí, pero solamente de palabra, y la familia, por alguna situación, que yo no consiente en la donación de mis órganos, va a ser un no. Entonces son esos vacíos de ley que en vez de discutirse otras cosas que los legisladores por años han querido aumentar la donación, pero con otros argumentos que en realidad no impactan, ¿no? Y luego el tema familia, pues puede ser la mamá, puede ser el papá, puede ser la esposa, puede ser un hijo, pues es que cualquiera, entonces está complicado. Oye, Ernesto, ayer estuve ahí en Darte y me dio mucho gusto conocerlo. Platícanos esa parte. ¿Cuál es la idea y cómo aprovechar más ese centro en donde a mí me explicaron perfectamente qué es un trasplante, cómo funciona y la importancia de lo mismo? ¿Cómo llegar ahí con ustedes para que más gente conozca este tema? Sí, mira, estamos aquí trabajando, pues viste, los espacios son un poco reducidos, entonces lo que hacemos son los recorridos como tú hiciste. Tenemos unos horarios establecidos en los cuales lo pueden checar, ¿no? Y ahí se pueden inscribir.
En la página en las redes sociales de Darte, ahí aparece un link en donde se pueden inscribir para hacer calendarizar una visita guiada. Estamos por establecer convenios de colaboración con instituciones educativas, donde entonces las familias, estaba leyendo viendo el video, donde los estudiantes puedan prestar un servicio social y ellos convertirse también en guías de este lugar. La concepción y como está hecho consta de 7 salas de exhibición. Se dice mucho, pero en realidad es poco. Es una primera sala donde hablamos sobre el cuerpo humano, pero específicamente sobre esas situaciones que enferman y que son curables con un trasplante. Luego, como bien mencionabas, hablamos sobre la línea del tiempo en la historia de los trasplantes. Y finalmente en la sala 3 entramos en materia y lo que más nos importa, que es hablar sobre la donación de órganos, una sala 4 sobre mitos y realidades, una sala 5 de lo que es el Observatorio Global de Donación y Trasplantes, que yo los invitaría a quienes nos están viendo, es una página de consulta godt.org, y ahí podemos ver en toda la estadística mundial y cómo está México en donación y trasplantes. Entonces ahí nos podemos ver lo que yo estoy diciendo, no estoy inventando, y nos podemos dar cuenta que estamos realmente muy a la retaguardia, ¿no? Y finalmente, la parte que más me gusta y creo que es lo que vale la pena es hacer un homenaje a los donantes. Entonces, esto es una especie de museo como está constituido, si lo queremos encasillar en algún concepto. Y pues permítanme decirle con pleno conocimiento de causa que sería el primer y único lugar de este tipo, no solamente en el Estado, en México, sino en toda América Latina, ¿no? Y ahí en la página de Darte pueden hacer estas visitas guiadas y con gusto los atenderemos. También tenemos un teléfono, el teléfono es el 6624-361746 y la otra, pero quizá lo más sencillo sea en la página de la Fundación Darte, espacio Darte. Oye, Ernesto, volviendo al tema de los donantes, de los donadores, ¿quién puede ser donante? Obviamente siempre nos enfocamos mucho a las personas que tienen muerte cerebral y que pueden donar, pero ¿qué otras personas? Porque dicen que si alguien murió en un accidente o alguien tiene alguna enfermedad, no puede ser candidato a donador. O sea, ¿cuáles son las características del donante? Bueno, ahí le voy a contestar, ¿no, Víctor? Ven a Darte y ahí te vamos a responder, ¿verdad? Precisamente esas son de las preguntas que se responden aquí en estas visitas. Pero si, por ejemplo, en términos de edades, no hay un límite de edad. Tenemos recién, hace 3 meses, tuvimos al donador más longevo que ha habido en la historia de Sonora. A un servidor me tocó estar ahí. De hecho, fue padre de una compañera computadora de ustedes. Y tenía 84 años de edad. Pero hace 4 meses en los Estados Unidos se dio el donante de hígado más longevo en los Estados Unidos y tenía 94 años. Ah, 94 años. Qué barbaridad. No, y usted tenía hígado, y es ganancia, digo yo. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, no, realmente no hay límite de edad ni para abajo ni para arriba. En la línea del tiempo, por brevedad de espacio, no incluí, pero hay un hito también en los trasplantes, que fue un trasplante de un bebé recién nacido que desafortunadamente nació con un problema genético que se llama anencefalia, es decir, sin cerebro. Entonces esto es inviable, no es compatible con la vida, pero sus riñoncitos, que aún eran muy inmaduros, fueron trasplantados a un bebé igual, pero así también de ese tamañito, ¿no? Entonces, oye, Ernesto, una persona, ¿a cuántas personas puede ayudar? Un donante, ¿a cuántos puedo distribuir las partes del cuerpo?
Un donante por muerte encefálica que done todos los órganos puede salvar la vida de hasta 8 personas. Fíjate. Y un donante de tejidos, sea por muerte encefálica o por parada cardíaca, puede ayudar a mejorar la calidad de vida de más de 90 personas. Entonces, si sumamos los órganos, estamos hablando de más de 100 personas que se pueden ver beneficiadas, y ese es a donde necesitamos enfocarnos. El donante vivo es muy bueno porque resuelve el problema de alguien enfermo, pero pues nomás nos resuelve una sola persona, y si procuramos el donante vivo a costa de no empujar el donante cadavérico, pues nunca vamos a ir a dar ese salto que países como por ejemplo Uruguay, con 3.4 millones de habitantes, nos llevan la delantera. Ellos tienen una tasa de donación de 19 donantes por millón de habitantes. Muy bien. Ernesto, se nos acaba el tiempo y muchísimas gracias. Danos la dirección de donde está Darte, por favor, y repítenos el teléfono si nos haces favor. Claro que sí, es Ángela Peralta, número 35, esquina con Juan G. Cabral, en la colonia Periodista. Aquí estamos, y en el teléfono es el 6624-361746. Perfecto. Ahí pueden contactarlos. Felicidades, Ernesto, de veras, muchas felicidades. Sé que el esfuerzo es muy grande y sé que tienes años buscando este tipo de acciones, pues para la concientización, pues, de toda la gente y de todos los mexicanos. Gracias y felicidades. Oye, Ernesto, nada más, ¿cuántas operaciones llevas de trasplantes? Tú. Yo casi 300. Qué barbaridad. ¿Y el primero fue allá en el 2015? 2015, que tuve el gusto de anunciarlo con ustedes, precisamente el 1 de octubre de 2015, el trasplante de hígado. Bueno, aquí, ¿no? Pero ya estos 300 están incluidos desde el 2006. Ok. Gracias Ernesto, buenas noches. Ernesto. A ustedes, buenas noches, un gusto siempre saludarlos. Muchas gracias. Ernesto, Hilario, te espero por acá luego. Órale, ahí el Hilario te debe la visita. Así es. Gracias, doctor. Ernesto Duarte Tagles, él es presidente de la Fundación Milka. Y bueno, pues la verdad que es un amigo de hace muchos años que conocemos y es envidiable el trabajo, Hilario, que está haciendo.